Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en la mente de Shinji Ikari. De Evangelion. Exacto, el prota de Neon Genesis Evangelion. Uf, qué recuerdos. Pero tranquilos, que no vamos a hacer un resumen del anime entero, ¿eh? Vamos a ir un poco más allá. Eso, más profundo. Para este Deep Dive, tenemos un ensayo académico que analiza a Shinji Ajá, desde la perspectiva del enneagrama. interesante. Concretamente lo ve con un 6 de autoconservación. Ah, un 6 de autoconservación. Eso es. Tiene sentido. Y lo curioso es que, aunque no seas fan del anime, este análisis nos dice mucho sobre el comportamiento humano. Totalmente. Al final, Shinji con sus robos gigantes y sus ángeles apocalípticos Sí, es sorprendentemente humano. muy humano. En sus miedos, en sus motivaciones. Sí, y sus neuras. También. Veremos cómo esos comportamientos, a veces un poco raros de Shinji, Que a veces nos sacan de quicio. encajan perfectamente con las características de este 6 de autoconservación. Dale, me has picado la curiosidad. Pues dispara. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Ajá, muy graciosa. Bueno, en serio, ¿cuál es ese miedo central, ese motor que Ay. define a un 6 de autoconservación? Ah, buena pregunta. Imagina vivir con la constante sensación de que el mundo es un lugar peligroso Uf, no suena muy agradable. y que necesitas protección constante. Ya, como un cachorrillo asustado. Algo así. Ese es el núcleo del miedo de un 6 de autoconservación. El miedo al abandono, a la falta de apoyo. Shinji, desde luego, tiene un historial que alimenta ese miedo, ¿no? Desde luego. Abandonado por su padre Sí. después de la muerte de su madre. Sí. Y luego lo llama solo para pilotar un robot gigante. Menuda papeleta. No me extraña que vea el mundo como un sitio hostil. Exacto. Esa experiencia temprana de abandono marca profundamente su psique. Claro. Por eso Shinji está constantemente en alerta máxima, Siempre a la defensiva. buscando cualquier señal de peligro. Como si esperara que algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Exacto. Y eso se nota especialmente en sus relaciones. Ah, por eso se disculpa tanto. Por eso evita decir lo que necesita directamente. Sí, también por eso se esfuerza tanto en complacer a los demás. En ser un buen chico. Es como si pensara, si soy bueno, si no doy problemas, me protegerán. Tiene sentido. Es su forma de ganarse la seguridad, Y el apoyo de los demás. a través de la amabilidad y la sumisión. Lo vemos clarísimo cuando, a pesar de su terror, se sube a Leva, Sí. buscando la aprobación de su padre. Y su protección, claro. Es como si hiciera un pacto con el diablo con tal de no estar solo. Y no solo con su padre, ¿eh? También con Misato. También recordemos cómo se esfuerza en ser el niño bueno que no causa problemas, Es cierto, es cierto. siempre intentando contentarla. Pero esta estrategia de ser bueno para obtener seguridad Ah, no tiene un lado oscuro. El ensayo habla de eso, claro, porque reprimir sus emociones y necesidades auténticas para mantener esa fachada de niño bueno. tiene un coste. Claro, no puede ser gratis. Es como si Shinji llevara una máscara constantemente. Y al final eso le desconecta de su verdadero yo. Totalmente. Y por eso tiene esos arrebatos emocionales. Es muy probable. Es como si fuera una olla a presión. Llega un punto que la presión interna es demasiada. Y explota. Y hablando de emociones reprimidas, Sí. hay un aspecto de Shinji que a mí me parece especialmente revelador. Cuéntame. Su dificultad para expresar la agresividad de forma sana. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Me frustraba mucho que se dejara pisotear por los demás. Ya. Que no fuera más asertivo. Es comprensible, pero hay que entender que esa falta de asertividad Ya. no es simple debilidad. No. No. Para un 6 de autoconservación, cualquier expresión de enfado o desacuerdo Uf, ya veo. puede poner en peligro esas relaciones que tanto necesita. Claro, es como si viera la confrontación como una amenaza a su seguridad. Exacto. Entonces su agresividad se vuelve hacia adentro. En muchos casos, sí. Y por eso se culpa tanto a sí mismo. ¿Qué? Por eso se menosprecia constantemente. Exactamente. Sus monólogos internos son brutales, ¿eh? Son demoledores. Es como si tuviera un crítico interno feroz. Diciéndole que no vale nada, que todo es culpa suya. Que debería ser lo mejor. Como si ese crítico interno reflejara el juicio que teme recibir del exterior. Es un círculo vicioso, ¿no? Totalmente vicioso. Cuanto más se culpa a sí mismo, más inseguro se siente. Y más busca la aprobación externa para compensar esa inseguridad. Claro, y esa inseguridad también afecta a sus relaciones, ¿no? Por supuesto, ahí es donde la ambivalencia del 6 de autoconservación se vuelve realmente interesante. A ver. Ambivalencia, explícame eso. Porque las relaciones de Shinji son... Un auténtico campo de minas. Sí, un campo de minas emocional. Imagínate, quieres acercarte a alguien, Sí. pero al mismo tiempo te da un miedo terrible ser vulnerable.
Quieres la conexión, pero temes el rechazo. Quieres apoyo, pero no quieres depender demasiado. Ese es el dilema. Es como esa frase de, quiero estar solo, pero no quiero que me dejen solo. Perfecta. Esa frase resume la lucha interna de Shinji Sí, la clava. y la vemos en sus relaciones con Misato. Con Rei, con Asuka. Con todo, Se acerca cuando necesita seguridad. pero se aleja cuando se siente amenazado. Es como si no supiera qué quiere realmente. Acercarse o alejarse. Confiar o protegerse. Es el dilema del 6 de autoconservación. Necesita a los demás. Para sentirse seguros. Pero temen que esa dependencia les haga aún más vulnerables. Exacto. Y claro, ante tanta incertidumbre, ¿Qué hace Shinji? buscar refugio en su mundo interior. En su fortaleza, O sus auriculares, su música. su habitación. Es como si construyera una muralla para protegerse del mundo exterior. Exacto. Su reproductor de música, el SDAT, ¿Sí? no solo un aparato, es un símbolo de su necesidad de crear un espacio seguro. Controlado. Y su rica vida de fantasía, esos momentos en los que se pierden sus pensamientos. Le dan un respiro, ¿no? Un escape temporal de las presiones externas, Es como si construyera un pequeño mundo a su medida. donde las cosas no son tan amenazantes. Es un mecanismo de defensa comprensible, Desde luego. pero a la vez me preocupa un poco. Sí, ¿por qué? Es como si se estuviera aislando cada vez más del mundo real, Ya veo. en lugar de afrontar sus miedos de frente. Es la paradoja del 6 de autoconservación. Buscan la seguridad. Pero sus estrategias de supervivencia A menudo les llevan a un mayor aislamiento. y dependencia de otros. Y ahí volvemos a esa profunda sensación de no tener derecho a existir que mencionábamos antes. Esa frase que tanto repite. Shinji necesita justificar su existencia. A través de la utilidad para los demás. Por eso busca la aprobación de su padre, De Misato, de sus compañeros. de cualquiera que le diga que es valioso. Que está haciendo las cosas bien. Es como si su autoestima dependiera completamente de la opinión de los demás. Es una de las características más dolorosas del 6 de autoconservación. Es triste, ¿verdad? Mucho. Como si no fuera capaz de reconocer su propio valor, Su valor intrínseco. independientemente de lo que piensen los demás. Esa es la clave. Es increíble cómo, a través de un personaje de anime, De ficción podemos comprender dinámicas psicológicas tan complejas. tan humana. Es lo que hace este análisis tan fascinante. Totalmente. Nos ayuda a entender no solo a Shinji Sino también a nosotros mismos. y a las personas que nos rodean. A veces nos vemos reflejados en él, ¿verdad? Más veces de las que te gustaría reconocer. En sus miedos, en sus inseguridades. Pero aún queda mucho por explorar. Mucho. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño descanso? Me parece perfecto. Y continuamos desentrañando la mente de Shinji en la siguiente parte de este Deep Dive. Allá vamos. Retomemos la inmersión en la mente de Shinji. Hablábamos de esa inseguridad que le lleva a buscar constantemente la aprobación externa. Pero hay otro aspecto que no hemos mencionado. Su aguda percepción del peligro. Es como si estuviera constantemente a la defensiva, esperando que algo malo sucediera en cualquier momento. Es verdad. Recuerdo que siempre estaba en tensión, como si el mundo fuera a derrumbarse a su alrededor. Y claro, después de lo que ha vivido, ¿quién no estaría en guardia? Exacto, más que cobardía. Lo que vemos en Shinji es una hipervigilancia casi instintiva. Un mecanismo de supervivencia que ha desarrollado a partir de sus experiencias tempranas de inseguridad. Piensa en ello. Su madre muere cuando eres muy pequeño. Luego su padre lo abandona. Es normal que interprete el mundo como un lugar hostil. Y no solo lo vemos en sus pensamientos, ¿verdad? El ensayo también menciona que su lenguaje corporal refleja estado de alerta constante. Totalmente. Su postura encorvada, su voz suave, su mirada evasiva. Es como si su cuerpo estuviera siempre preparado para defenderse de un ataque inminente. Incluso cuando está en un entorno aparentemente seguro, como la casa de Misato, se le ve tenso, como si esperara que algo malo ocurriera. Es como un animal herido que se esconde en su madriguera, siempre alerta ante cualquier posible amenaza. Esa es una imagen muy acertada. Y cuando la realidad se vuelve demasiado abrumadora, ¿qué hace Shinji? Busca refugio en la fantasía y la imaginación, otro rasgo clásico del 6 de autoconservación. Así, sus auriculares, su música, su mundo interior. Es como si creara una burbuja a su alrededor para aislarse del mundo exterior. Exactamente. Su reproductor de música LZ no es solo un aparato, es un símbolo de su necesidad de crear un espacio seguro controlado y su rica vida de fantasía. Esos momentos en los que se pierden sus pensamientos le proporciona un escape temporal de las presiones externas. Es como si construyera un pequeño mundo a su medida, donde las cosas no son tan amenazantes. Es un mecanismo de defensa comprensible, pero a la vez me preocupa. Es como si se estuviera aislando cada vez más del mundo real,
en lugar de afrontar sus miedos de frente. Esa es la paradoja del 6 de autoconservación. Buscan la seguridad, pero sus estrategias de supervivencia a menudo les llevan a un mayor aislamiento y dependencia de otros. Y ahí volvemos a esa profunda sensación de no tener derecho a existir, que mencionábamos antes. Shinji necesita justificar su existencia a través de la utilidad para los demás. Exacto. Por eso busca la aprobación de su padre de Misato, de sus compañeros. Necesita que le digan que es valioso, que está haciendo las cosas bien. Es como si su autoestima dependiera de la opinión de los demás. Es triste, ¿verdad? Como si no fuera capaz de reconocer su propio valor intrínseco, independientemente de lo que piensen los demás. Es una de las luchas más dolorosas del 6 de autoconservación. Y es algo que vemos reflejado en muchos personajes de ficción, incluso en personas reales. Es una experiencia humana universal, aunque se manifieste de diferentes maneras. Es cierto, ahora que lo mencionas. Me vienen a la mente varios personajes de libros y películas que encajan en este patrón. Personas que se anulan a sí mismas para complacer a los demás, que viven con un miedo constante al rechazo. Y es que la historia de Shinji, aunque se desarrolla en un contexto de robots gigantes y amenazas apocalípticas, nos habla de algo muy profundo y universal. La búsqueda de seguridad en un mundo que a menudo se percibe como hostil. Es una búsqueda que todos compartimos. En mayor o menor medida, todos buscamos la conexión, la pertenencia, la seguridad emocional. Exactamente. Y el análisis de Shinji a través del eneagrama nos ofrece una herramienta para comprender mejor estas dinámicas, tanto en nosotros mismos como en las personas que nos rodean. Es fascinante cómo una herramienta de autoconocimiento como el eneagrama puede ayudarnos a desentrañar las complejidades de un personaje de ficción y al mismo tiempo arrojar luz sobre nuestra propia psique. Es como si Shinji fuera un espejo que nos refleja nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades. Y a través de su historia podemos explorar estos temas de una forma segura a distancia y aprender de sus errores y de sus aciertos. Es como si al analizar a Shinji, nos estuviéramos analizando a nosotros mismos. Y esa es una de las cosas que hacen que The Deep Dive sea tan especial. Nos ayuda a conectar con nuestra propia humanidad a través de las historias de otros. Y aún queda mucho por explorar en la mente de Shinji. ¿Qué te parece si en la siguiente parte del Deep Dive nos centramos en las posibilidades de crecimiento de este personaje? ¿Puede Shinji superar sus miedos y encontrar una verdadera seguridad en sí mismo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Puede romper con ese círculo vicioso de inseguridad y dependencia? Tengo muchísimas ganas de seguir profundizando en este tema. Nos vemos en la última parte de este Deep Dive. De vuelta en The Deep Dive. Hemos explorado la mente de Shinji, sus miedos, sus mecanismos de defensa, esa lucha interna por la seguridad. Pero queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Puede Shinji superar todas estas dificultades? Esa es la gran pregunta. ¿Puede liberarse de ese círculo vicioso de inseguridad y dependencia? El ensayo que estamos analizando nos da algunas pistas, aunque Evangelion no nos ofrece respuestas fáciles. Claro, la serie en sí misma es una exploración de la psique humana, ¿no? Con todas sus complejidades y contradicciones. Pero si lo pensamos, Shinji se enfrenta a amenazas apocalípticas. Pilota un robot gigante. Esas situaciones tan extremas pueden ser catalizadores de un cambio profundo. Totalmente. Y aunque Shinji no tiene un manual de autoayuda, sí vemos momentos en la serie, especialmente en los últimos episodios y las películas, donde empieza a tomar las riendas de su vida. Por ejemplo, ¿qué momentos te vienen a la mente? Hay una escena en The End of Evangelion que me parece crucial. Shinji, en plena crisis existencial, tiene que elegir entre la aniquilación total o la aceptación de su individualidad. Y elige la vida, elige ser el mismo, con todas sus imperfecciones. Es un momento muy poderoso, sin duda. Pero me cuesta creer que con eso Shinji supere todos sus miedos de golpe. Claro que no, la superación personal no es un interruptor, es un proceso con avances y retrocesos. Pero esa escena en The End of Evangelion representa un punto de inflexión, un punto de partida para un nuevo Shinji. Un Shinji que empieza a confiar en sí mismo, a establecer límites sanos, a buscar la conexión sin depender tanto de la aprobación externa. Exactamente, y eso es lo que hace que el análisis de Shinji como un 6 de autoconservación sea tan interesante. Nos muestra que incluso un personaje tan complejo, con heridas tan profundas, puede encontrar un camino hacia la sanación y el crecimiento. Es un mensaje esperanzador, ¿no? El cambio es posible, no estamos condenados a repetir los patrones del pasado. Y lo más interesante es que este mensaje no es solo para fans de Evangelion, ni solo para los 6 del eneagrama. Totalmente de acuerdo, es un mensaje universal, aplicable a cualquiera que se sienta atrapado en dinámicas de inseguridad y miedo. Todos en algún momento hemos sentido la necesidad de complacer a los demás, de buscar la validación externa. Es cierto. Y al final, todos buscamos la seguridad y la conexión. La historia de Shinji, aunque ficticia, nos ofrece una brújula para encontrar la verdadera fortaleza, esa que reside en nuestro interior.
Y nos recuerda que el camino hacia esa fortaleza no es lineal, está lleno de desafíos y obstáculos. Pero al final, el viaje de autodescubrimiento, la lucha por ser nosotros mismos, merece la pena. Me ha encantado esta inmersión. Hemos aprendido muchísimo sobre Shinji, sobre Enneagrama, sobre nosotros mismos. Y todo a través de un personaje de anime. Es la magia de analizar la ficción a través de lentes psicológicas. Nos permite acceder a verdades profundas sobre la condición humana, sobre nuestras propias luchas y aspiraciones. Y quién sabe, quizás nos inspire a ser un poco más valientes, un poco más auténticos en nuestro propio camino. Totalmente. Y a todos los que nos escucháis, os dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué personaje de ficción os ha impactado profundamente a nivel psicológico? ¿Qué os ha enseñado sobre vosotros mismos o sobre la naturaleza humana? Os animo a explorar esa pregunta, a sumergiros en vuestras propias inmersiones. Hasta la próxima.